Buenas noches. Voy a hablar sobre el capítulo 2 de Economía Internacional del libro de Krugman. Bueno, el comercio internacional del capítulo 2 nos habla principalmente del modelo de gravedad. El modelo de gravedad para explicar el comercio, el volumen del comercio internacional. Bueno, los objetivos de aprendizaje son describir cómo depende el valor del comercio entre dos países cualesquiera del tamaño de las economías de estos países y explicar las razones de dicha relación. Analizar cómo la distancia y las fronteras reducen el comercio. Describir cómo la proporción de la producción internacional que se comercia ha fluctuado a lo largo del tiempo. ¿Por qué ha habido dos oleadas de globalización? Bueno, la primera antes de la Primera Guerra Mundial y la segunda después. Explicar cómo las combinaciones de bienes y servicios que se comercializan a escala internacional ha ido cambiando con el tiempo. ¿Quién comercia con quién? Bueno, el valor del comercio internacional entre Estados Unidos y sus 10 principales socios se muestra en el gráfico la figura 2.1. Principalmente Estados Unidos comercia con Canadá y México. ¿Por qué? Porque Canadá y México se encuentran más cerca y además tiene un acuerdo comercial, un tratado comercial con dichos países. Bueno, y China está en el tercer lugar. China principalmente exporta bienes manufacturados y bueno, le hace competencia a los bienes como podrían ser los textiles, por lo cual Estados Unidos podría utilizar políticas que asimismo ayuden a... Bueno, esto es un cuadro de 2003, sin embargo en el cuadro de 2008 China sería el segundo lugar o segundo socio principal de Estados Unidos. Japón sería el tercero. Perdón, en México sería el tercero y Japón el cuarto. Socio comercial de Estados Unidos. ¿Con quién comercia con quién? ¿El tamaño importa? Bueno, el tamaño en función del PBI, ¿importa o no importa? Bueno, en la figura 2.2 vemos el PBI de los países de Estados Unidos, el porcentaje, y el porcentaje del comercio estadounidense con esos países. Bueno, a medida del que el PBI es más grande, el comercio es más grande, como se muestra en la línea, en esta línea de tendencia o línea de regresión. Por ejemplo, Alemania está directamente relacionada al PBI, o sea, es uno de los países más ricos o con más PBI y además comercia a mayor volumen con Estados Unidos. Y Suiza es un país eh, con menor porcentaje del PBI en la Unión Europea y también tiene un comercio menor. Entonces, este cuadro explicaría por qué el volumen del PBI y el comercio están relacionados. Bueno, el comercio mundial, los economistas han descubierto una ecuación de la siguiente forma. El volumen del comercio se relaciona directamente proporcional con el PBI de ambos países y inversamente proporcional con la distancia.
Este se le denomina el modelo de gravedad. Sin embargo, esto sería la forma poblacional y la forma muestral que permite estimar en forma de elasticidad. Tendremos A, B y C. A vendría a ser o nos vendría a ayudar a ver en cuánto aumenta el volumen en porcentaje si el PBI aumenta en 1% o en cuánto disminuye si la distancia aumenta en 1%. Bueno, la lógica del modelo de gravedad se puede describir en estas dos tablas que muestra el libro. Principalmente nos da una ilustración de 4 países cuya proporción del gasto mundial se da aquí y cuyo PBI es de 4 billones, C y D de 1 billón. Eh, bueno, el PBI del país A y B es 4 veces de C y D, por lo cual se puede decir que A y B son países mucho más grandes y C y D países menos desarrollados o en subdesarrollo, ¿no? Eh, bueno, y para aplicar el modelo sería, bueno, todos gastan el 40% de su PBI, el 40% de su PBI, y sin embargo los países pequeños gastan el 10% de su PBI. Entonces, las exportaciones de A, bueno, no. Entonces, las exportaciones de B a A sería el 40% de 4, que es 1.6. Las exportaciones de A a B sería de 1.6. Las exportaciones de C a sería de, bueno, como C, el 40% de 1. El 40% de CA. El, el 40% de D a, o sea, 40% de 1, que es 0.4. De A a B, bueno, es el 40% de 4, 1.6. De C a B es el 40% de 1, que es 0.4. Y de D a C es 1%, que es 0.1. 1% de su PBI. 1% de 1 es 0.1. 0.1. Entonces, ¿cómo podríamos describir el modelo en esta situación? Nos dice que si A es 0.1, aquí, si A es 0.1, entonces el volumen de la, si el PBI sería el producto del PBI por 0.1. Entonces, veamos, el PBI de A y B es 4 y 1. Entonces 4 por 1 sobre 4 entre A y C, el volumen del comercio entre A y C sería 4 por 1, el 10% de 4 por 1 sería 1.6, que es lo que aquí se da. Bueno, entonces esta vendría a ser una manera de explicar que, bueno, una manera muy, 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 bueno, este ejemplo está excesivamente simplificado, pero ayuda a explicar por qué el comercio entre dos países es aproximadamente proporcional, siendo todo lo demás igual al producto de su PBI. Bueno, aplicación, ¿para qué sirve el modelo de gravedad? Bueno, el modelo de gravedad, además de dar
a conocer la relación positiva entre el PBI y el comercio y la distancia. También nos sirve para buscar pequeñas anomalías o por qué un país comercia con otro. Bueno, si nos fijamos en la figura 2.2, veremos que Holanda y Bélgica e Irlanda tienen un comercio considerablemente mayor con Estados Unidos que el que hubiera previsto el modelo de gravedad. ¿Por qué es así? Bueno, veamos Bélgica, Holanda e Irlanda. Como vemos, Bélgica, Irlanda y Holanda están muy sesgados. Sin embargo, en la realidad, Estados Unidos sí comercia de una manera considerable con estos países. Entonces, ¿por qué el modelo de gravedad no expresa esto en sus resultados? Bueno, es porque además de estos factores de PBI y distancia, existen los factores culturales. La afinidad cultural con Irlanda no solo comparte el idioma, sino que decenas de millones de estadounidenses son descendientes de los inmigrantes irlandeses. Más allá de esta cuestión, Irlanda desempeña un papel especial como país de acogida de muchas empresas multinacionales. En el caso de Holanda, como Bélgica, a estos países la geografía les aporta, ya que están cerca de la desembocadura de Rin, que es el río más largo de Europa occidental, y esta atraviesa por la parte más industrializada de Alemania, que es el Ruhr. Así que gracias a esto, bueno, se da una un gran comercio con estos países. Bueno, en Holanda es el punto más importante de Europa, Rotterdam, ¿no? Si lo medimos en función de tonelaje que mueve y Antwerp en Bélgica es el segundo. Estamos hablando de puertos. El puerto más importante de Europa en tonelaje es el Rotterdam y, y, y el segundo sería Antwerp en Bélgica. El gran comercio de Bélgica y Holanda sugiere, en otras palabras, un papel importante de costes de transporte y de la geografía para determinar el volumen del comercio. Bueno, entonces además de distancia y PBI, también están la afinidad cultural, eh, factores como geografía y costos del transporte. Bueno, existen los obstáculos al comercio como las distancias, las barreras y las fronteras. Bueno, Estados Unidos tiene, bueno, la figura 2.3 muestra el mismo dato que 2.2. Sin embargo, en este gráfico, sin, em- sin embargo, en este gráfico se ha añadido a dos países más, a Canadá y a México. Bueno, y como vemos, los demás datos quedan sesgados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos comercia mucho más con Canadá y México. ¿Por qué? Porque estos países están más cerca. Bueno, entonces en una estimación que se hizo, bueno, utilizando un análisis de regresión de las distancias sobre el comercio internacional, las estimaciones habituales afirman que un incremento de distancia de 1% entre dos países se asocia con una disminución entre el 0.7 y del 1% de comercio entre dichos países. Bueno, este es un intervalo, ¿no? Bueno, más o menos el incremento de 1% en la distancia se asocia con una disminución de entre el 0.7 y el 1% del comercio entre dichos países. Esta disminución refleja en parte los mayores costes de transportar los bienes y servicios. Bueno, es más fácil pues un vendedor estadounidense hacer una visita rápida a Toronto, que está cerca,
que a París o a, por ejemplo, Tokio, que está en Japón y está mucho más lejos, ¿no? Aparte, Estados Unidos, México y Canadá tienen actualmente, aunque aquí la séptima edición dice acuerdo, en realidad ahora es el Tratado de Libre Comercio, se lo denomina como el Telecom. Los acuerdos, bueno, en el capítulo 8 más adelante vamos a ver los acuerdos con mayor detalle. Bueno, los acuerdos principalmente acaban con las barreras arancelarias y otras barreras del comercio dependiendo pues del tratado y de los acuerdos que se hagan. Los tratados usualmente duran muchos años, ¿no? Y se van haciendo en acuerdos entre, entre los países. Bueno, hay una investigación reciente económica que ha demostrado que incluso cuando la mayoría de bienes y servicios intercambiados entre fronteras nacionales no pagan aranceles y tienen muchas pocas restricciones, se produce un comercio mucho mayor entre regiones de un mismo país que entre regiones a una distancia análoga en distintos países. Esta es una idea fundamental. Bueno, las fronteras entre Canadá y Estados Unidos es un buen ejemplo para esto. Los dos países forman parte del Telecan, como les dije. Para explicar esta idea, nos vamos a ir a la tabla 2.3, que ilustra la magnitud de la diferencia y nos muestra el comercio entre las regiones de Canadá, perdón, entre las provincias de Canadá y los estados de Estados Unidos en el comercio con British Columbia. Veamos. Entonces para ello nos vamos a este gráfico. British Columbia está en el número 0. Entonces British Columbia tiene igual distancia con Washington y con Alberia. Sin embargo, British Columbia tiene mayor comercio con Alberia, como vemos en este cuadro. Tiene 6.9% del PBI en comercio con Alberia y solamente 2.6% con Washington. En este caso podríamos ver también, a ver, nos vamos más lejos, 6 y 6, vendría a ser Maine y Nueva Brunswick. Bueno, también vamos a ver el resultado que con New Brunswick, British Columbia tiene mayor comercio que con Maine, que es un estado de los Estados Unidos, ¿no? De esta manera, pues podemos ver que el comercio más se da entre regiones de un mismo país que de otro, a pesar de que la distancia es equivalente. Esta es otra idea del capítulo, ¿no? Bueno, por ejemplo, los economistas han utilizado datos junto con estimaciones del efecto de las distancias en modelo de gravedad para calcular que las fronteras entre Estados Unidos y Canadá. Bueno, el o la introducción de estadística nos permite saber cómo se hace este análisis, ¿no? Y la estimación que se hicieron. Por ejemplo, a pesar de ser una frontera más abierta del mundo, tiene un efecto a desanimar el comercio. Las fronteras tienen un efecto a desanimar el comercio análogo a que los países estuvieran a una distancia de entre 2.200 y de 3.700 kilómetros, a pesar de que es menor, ¿no? ¿Por qué tienen las fronteras un efecto tan negativo sobre el comercio? Bueno, esto tiene que ver más con la idea de distintas divisas y entre otros aspectos que analizaremos mucho más adelante, tal vez en Economía Internacional número 2. El cambiante patrón del comercio internacional. Bueno, el patrón del comercio internacional, bueno, se dice que el mundo se había hecho más pequeño, ¿no? Bueno, entre 1900 y 1830 el comercio fue creciendo
Sin embargo, entre 1910 y 1950 se redujo debido pues a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Depresión, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces es por eso que se prefirió el proteccionismo a, al libre comercio. Sin embargo, gracias a los buenos resultados del libre comercio, pues esto pudo revertirse. Y a partir de 1950, pues hasta 1995 tuvo un gran crecimiento el comercio internacional. Sin embargo, Estados Unidos es mucho menos tiene menos grado de comercio que el Reino Unido, por ejemplo. Bueno, acá hay una idea de John Maynard Keynes que decía que es extraordinario que el episodio de progreso económico del hombre vino a acabar en agosto de 1914, pues los habitantes de Londres podían pedir por teléfono tomándose un su té de la mañana en la cama diversos productos de todo el mundo en la cantidad que más le guste y esperar que fueran prontamente entregados a la puerta de su casa. Sin embargo, después ocurrió la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, entonces el proteccionismo se prefirió a, al comercio o al libre comercio. Por ejemplo, Gran Bretaña en el siglo XX era el que pues tenía la batuta del comercio mundial. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, este privilegio se pasó a Estados Unidos. Tan solo en los últimos 20 años más o menos empezó el comercio internacional a recuperar una importancia superior para la economía británica, la que tenía en 1910. E incluso hoy en día el comercio internacional es de lejos menos importante para la economía estadounidense de lo que fue para Gran Bretaña durante la mayor parte del siglo XIX. Bueno, ¿qué es lo que comerciamos? Bueno, el papel o rey que se lleva es los productos manufacturados hoy en día. Sin embargo, le sigue de cerca los servicios y van mucho más de cerca los servicios electrónicos y los servicios que gracias a la tecnología y a las comunicaciones se están haciendo realidad. Por ejemplo, alguien puede educarse en una gran universidad de Estados Unidos de manera virtual. Por ejemplo, existe lo que es Harvard X, no sé, entre otros cursos de Estados Unidos que puede ayudarles a hacer cursos de ahí y puedes tener un gran certificado que les puede ayudar. Sin embargo, también existe en la medicina, por ejemplo, un radiólogo puede hacer radiología y puede enviar su análisis pues de otro país. O un contador que puede estar en otro país y sin embargo llevar la contaduría de una gran empresa aquí. Entonces el comercio, los servicios están creciendo gracias al aumento de la tecnología. Sin embargo, la manufactura sigue siendo el primer lugar hoy en día. Bueno, los bienes manufacturados de todo tipo constituyen la parte del león del comercio mundial. La mayor parte del valor de los bienes de la minería exportados en 2003, bueno, la minería principalmente es el petróleo y los combustibles, debido a su gran importancia y a su escasez. Las exportaciones de servicio incluyen la tarifa tradicional de transporte cobradas por las compañías aéreas y las empresas de distribución, las primas de seguro, los gastos de turismo. Bueno, en los últimos años hay un comercio de nuevos tipos de servicio, posibilitando por la moderna telecomunicación, bueno, es lo que les dije. Aquí vemos un cuadro del 2003. Sin embargo, en el 2008 mantiene el mismo orden. Manufactura está en el primer lugar, servicio en el segundo, minería en el tercero. Sin embargo, las proporciones han ido cambiando. La proporción de servicio ha aumentado y de manufactura ha disminuido. Y bueno, se cree que dentro de unos años servicio tome un gran papel fundamental en el comercio internacional. Y esa idea se mantiene hoy en día
hoy en día. Bueno, un estudio que se ha hecho, los bienes manufacturados como porcentaje de comercio de mercancías, tenemos en la tabla 2.4. Como vemos, en 1910 la manufactura se exportaba en el Reino Unido más manufactura y se importaba menos, ¿no? O sea, importaban más materia prima. Sin embargo, en el 2002 aumentó la manufactura y aumentó también las importaciones de manufactura, o sea, ha crecido en los dos lados la manufactura. Y para Estados Unidos también ha crecido a ambos lados la manufactura, por lo cual los países tercermundistas ya no solamente se han quedado en, en, en exportar bienes primarios, sino también manufactura, como vemos en este gráfico, que la manufactura ha aumentado de países en desarrollo, ¿no? La tendencia es increíble. Los bienes agrícolas ha disminuido, por lo cual vemos que el comercio se ha centrado en lo que es manufactura hoy en día. Por ejemplo, aquí tenemos que más del 90% de las exportaciones de China es manufactura. El países en tercer mundo y países en desarrollo son los países más pobres del mundo, muchos de los cuales fueron colonias europeas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estos países han cambiado de su de exportaciones de bienes primarios a exportaciones de manufactura. Las corporaciones multinacionales y contratación externa. Bueno, las, existen nuevos modelos de negocio que tratan de llevar parte del, del proceso productivo a otros países debido a que tal vez se paga menos salarios. Por ejemplo, un fabricante de automóviles estadounidense que tiene fábricas no solo en Estados Unidos, sino también puede tener en México y en Canadá. Por ejemplo, en Estados Unidos se pueden hacer los aspectos tecnológicos y en México se puede hacer el ensamblaje debido a de que los salarios son menores. Hay otro modelo que se le llama contratación en el exterior, que es el outsourcing, para describir las situaciones en que las empresas sacan parte de sus operaciones fuera de su país de origen. Eh, en algunos casos las operaciones extranjeras se realizarán en una filial de la corporación, en otros casos se subcontrata. En cualquier caso, la contratación externa ayuda a aumentar el volumen de comercio internacional. Añadir a este capítulo un tema nuevo que indica que los servicios electrónicos y la nueva tecnología está haciendo del comercio, ha llevado al comercio a hacer un pequeño cambio. Por ejemplo, el profesor Alan Bliner, economista de la Universidad de Princeton, afirma que en el futuro y en gran medida ya en la actualidad, la diferencia o la distinción clave del comercio internacional será entre servicios que se pueden proveer electrónicamente a gran distancia con poca o ninguna pérdida de la calidad y los que no. O sea, eso va a ser la diferencia entre un país, entre un bien que sea comercializable o no. Gracias a internet se puede hacer pues, eh, gracias a internet, a las redes, se pueden hacer por ejemplo revisiones, como les dije, de médicos, y se pueden hacer también clases interactivas, puede llevar la contabilidad de una empresa, entonces no es necesario estar en el lugar, sino gracias al comercio electrónico se puede digitalmente dar estos servicios. Bueno, existe un gráfico que indica que el 60% del empleo total de Estados Unidos proviene de puestos de trabajo que hay que realizarse cerca del cliente, o sea que no es comercializable. Entonces el 40% sí es comercializable. Y de este 40%, el empleo en actividades comerciables incluye más servicios que manufacturas. O sea, vemos que el dominio de la manufactura en el comercio mundial reflejado podría muy bien ser temporal.
Bueno, en los capítulos posteriores vamos a hacer un análisis corto, breve, de ideas de David Ricardo, muy antiguas, de 1819. Dados todos los cambios que se han producido en el comercio mundial desde esa época, ¿puede seguir siendo relevante las viejas ideas? Pues sí, sí es importante saberlas, y porque fundamentalmente se cumplen actualmente a pesar de los grandes cambios que ha habido. Sin embargo, es una idea antigua, por lo cual lo vamos a ver muy rápidamente. Bueno, por ejemplo, aquí nos da otra idea. Las batallas políticas sobre comercio suelen implicar a trabajadores cuyas habilidades son menos valiosas debido a las importaciones de trabajadores de textil que tienen que hacer frente a competencias de ropa. Bueno, los nuevos conflictos se basan, y los trabajadores de tecnológicos que ahora tienen que afrontar en competencias provenientes de Bangladesh. Ese es mayormente un problema de Estados Unidos, que sus trabajadores no especializados tienen que hacer frente a la nueva competencia china, y sus trabajadores tecnológicos tienen que hacer la competencia ahora a la India, ¿no? Que se han vuelto unos capos en tecnología. Bueno, eso sería todo. La tarea de esta semana va a ser la solución de estas preguntas del fin de capítulo para para el día miércoles de la próxima semana. Bueno, eso sería todo. Gracias.